Bienvenidos a este espacio preferencial en la plataforma de C-Level. Esto es Sala VIP por Sergio Antonio Herrera. Un producto inédito, pensado y conducido por expertos. Terminando la primera jornada en Roma, aquí va el trabajo de hoy. Estamos en la galería de Villa Borghese, en Ljubljana. Tenemos una vista fabulosa. Esta es la Asamblea Nacional de Serbia. Estamos en la Puerta Real de Noto. Estamos en Dublín. Buenos días, amigos. Aquí estamos en el aeropuerto de Carrasco, yendo para Ciudad de Panamá. Fondo del Sasso paisano. Y creo que nos falta, desde la capital de, para mí, Holanda, esto es Sarajevo. Todos los miércoles, un nuevo programa con todo lo que tiene que saber para decidir su próximo viaje. Y además, la posibilidad de recurrir siempre al contenido on demand de nuestro sitio para tener el dato que necesita y el contacto con el operador indicado a quien confiarle su tiempo de ocio o de negocios. En este primer programa de Sala VIP en la plataforma de C-Level vamos a tener varios segmentos. Los segmentos de incentivos de viajes. Hoy les vamos a contar qué es lo mejor para hacer en Europa y qué es lo mejor para hacer en Estados Unidos. Son dos segmentos separados, incentivos de viaje. También tendremos el espacio para el pasajero VIP con un ping-pong de preguntas y respuestas de viajeros frecuentes que va a ser divertido. Y como contenido central en este primer programa vamos a tener la entrevista con el economista Andrés Gil, CEO de Top Viajes, una de las principales agencias de viajes, operador turístico de Uruguay, que nos viene a contar el momento tan especial al cumplir su 10º aniversario, cómo pasa el tiempo, 10 años ya de Top y su particular desarrollo. Tecnología presencial es un ejemplo lindísimo de apreciar la transformación de esta gran empresa. Pero también vamos a saber a dónde viajar con Top Viajes. Enseguida volvemos. Continuamos aquí conversando con nuestra gente por el mundo en incentivos de viajes para Sala VIP. Tenemos a don Ramón Di Sequilla Real de Azúa en Madrid, en la capital de España, y le pedimos que nos tire los datos, que nos diga a dónde no hay que dejar de ir si uno llega a Europa. Y lógicamente entra, como entramos todos los uruguayos y la mayoría de los latinoamericanos, por Madrid. Buenos días, Ramón, ¿cómo estás? Muy buenos días, una alegría estar con ustedes. Contame qué es lo que has preparado para nuestros amigos de Sala VIP. Bueno, hacer una aseveración. Madrid está de moda. Y no está de moda solamente en el barrio, está de moda en el mundo entero. Hoy es la meca del turismo de lujo en el mundo. Se ha recuperado, por un lado, el turismo chino, que por la pandemia se había interrumpido, y ha aparecido un nuevo actor, que es el turismo norteamericano. Los norteamericanos han descubierto Madrid. Madrid se está convirtiendo en una ciudad no de paso como lo era antes, sobre todo para Iberoamérica, que se entraba por Madrid y después se seguía para otro lado, sino que se ha tomado como un destino final. Esto empezó durante la pandemia. Cuando el mundo entero se cerró, Madrid decidió abrirse, creando una serie
de problemas entre el gobierno local, que insistía en abrir, y el gobierno nacional, que quería cerrar todo. Triunfó el gobierno local, la Comunidad de Madrid, y abrió los bares, abrió los restaurantes, hasta los teatros. En un momento el único teatro lírico del mundo que funcionaba era el Teatro Real de Madrid. Tomando todas las medidas de seguridad y el estar abierto al comercio, no provocó ningún tipo de diferencia en los daños que causó la pandemia. Esto empezó a crecer y determinados inversores empezaron a invertir en hoteles 5 estrellas, que ya existían, y otros que se empezaron a readaptar edificios. Y hay un hito muy importante que se produjo este fin de semana, que fue la reapertura del Palace. Palace, un hotel emblemático, si los hay, que estuvo cerrado varios años para reformas. Gastaron 90 millones de euros, lo reconstruyeron todo, y como era su versión original de 1912. Esto forma una cadena de 50 hoteles 5 estrellas que hay en este momento en oferta en Madrid, con unas tarifas realmente muy importantes, con unas rentabilidades enormes, que ha volcado que la mayor parte de la inversión inmobiliaria en Madrid se ha volcado a la hotelería. ¿Qué tiene Madrid? Madrid tiene de todo, tú lo conoces muy bien, los uruguayos lo conocen muy bien, pero se ha ido potenciando. Deportes, tiene el Real Madrid, por supuesto, y también Bueno, ahí te toco el corazón. el Atlético de Madrid. Los colchoneros son importantes. Pero ahora se le agrega la Fórmula 1. A partir del año que viene, en IFEMA, aparte de ir a Fitur, vamos a ir a ver Fórmula 1. Es un salto cualitativo muy grande, un circuito semicallejero que pondrá otra vez la Fórmula 1 en España en un nivel importantísimo, porque ya serían dos grandes premios de Fórmula 1 que se celebrarían en el mismo país. ¿Qué El, tal? Esa capital que para nosotros y para muchos es uno de nuestros lugares en el mundo, y lo hablábamos como escala o como destino de llegada o de inicio del viaje a Europa, pero para nosotros es aún más importante cuando volvemos para tomar el avión de regreso a Sudamérica, concretamente a Uruguay, sobre todo si venimos de algunos países donde se hablan otros idiomas y donde se comen otras comidas y donde hay otras costumbres. Llegar a Madrid es como llegar a casa. Es así. es así, y te digo, reitero, de ser un lugar de paso, la gran parte de los rioplatenses, tanto uruguayos como argentinos, llegaban a Madrid y no solo iban a otros destinos de Europa, sino que seguían a Barcelona. Barcelona era la gran estrella. Barcelona, desde que entró en su proceso independentista, ha entrado en una gran decadencia, y hoy Barcelona perdió primero a Messi, después perdió la seguridad, y ahora está perdido hasta la limpieza. Es una ciudad degradada, la ciudad más peligrosa de España, una de las ciudades peligrosas en Europa, con una gran presencia del yihadismo. Y eso lo aprovechó muy inteligentemente Madrid. Se nota que estás en Madrid, que te has adaptado, que sos madrileño a pesar de ser rioplatense, porque nacido en Buenos Aires, con 30 años en Punta del Este. Pero bueno, te atacó el bichito de Madrid en serio, y bueno, por los amigos catalanes. Saludos a ellos. Gracias, Ramón, por tus datos, y el próximo miércoles estaremos viajando quizás a otro lugar de España o quizás a otro lugar de Europa. Eso lo sabremos cuando nuestros amigos vuelvan a ingresar a Sala VIP aquí en la plataforma de C-Level. Nos vemos. Un gran abrazo. Muy bien, amigos, tendencias de viajes. Hoy Miami, y para ello un especialista, Daniel Romagnoli, el director de Daromo Tours, y bueno, una persona que está en el negocio de los viajes y el turismo desde hace muchísimos años. Allí en la capital del sol, en la Florida. ¿Cómo estás, Daniel Romagnoli? Buen día, Antonio, amigos de Sala VIP, un gusto saludarlos. Perfecto, muy bien, en un Miami cálido, pero fresco, de finales del invierno, con muchísima información y muchísimas cosas, Antonio, de lo que está pasando aquí en el estado del sol y precisamente en Miami.
Bien, para nuestros amigos que siguen Tel Aviv, para esa gran masa de seguidores en toda la República Oriental del Uruguay y por supuesto a través de las repeticiones del Portal de América en todo el mundo, vamos a saber hoy cuáles son las tendencias de viajes. Si alguien está pensando en ir a Estados Unidos y ingresar a ese territorio por Miami, ¿a dónde no tendría que dejar de ir? Bueno, mirá, la Florida es un estado grande y con una cantidad innumerable de propuestas. Propuestas que están siendo, en los últimos tiempos, están siendo muy solicitadas, frecuentadas y visitadas. ¿Por qué digo esto? Porque históricamente siempre han sido los destinos conocidos, como son los parques de Orlando, como son los shopping, Miami de compras, también lo que hace a los Cayos de la Florida y por cierto la puerta de cruceros del puerto de cruceros más grande del mundo como es Miami. Pero todo eso está cambiando la tendencia. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está buscando los lugares naturales, está buscando el centro de la Florida y el norte de la Florida, está buscando el Golfo, está buscando cosas diferentes y la Florida tiene muchísimo para ofrecer en donde hay una gran cantidad de propuestas de temas naturales y culturales que Vamos van más allá. concretamente, Daniel, el Golfo. ¿Qué hay en el Golfo? En el Golfo empieza en Marco Island, la isla Marco, y luego sigue Naples, y luego Bonita Spring, y luego Cape Coral, y luego tenemos Siesta Key, que es la playa más reconocida y mejor numerada, nombrada y premiada de los Estados Unidos, Siesta Key, frente a Sarasota. Nos vamos luego siguiendo por San Petersburg, nos vamos por Tampa, vamos a un montón de lugares dentro del Golfo que nos llevan hasta lo que es el área de Tallahassee, la capital del estado al norte. Una innumerable cantidad de propuestas sumamente atractivas. Ahora, nos tenemos que apurar antes de que le cambien el nombre al Golfo, ¿no? Ya lo cambiaron. Si vas a ¿Ya lo Google, cambiaron? ya lo ves en Google Golfo de América. Ya lo tenés cambiado hace días. Golfo de América. Sí, Murió Golfo señor. de México. Sí, señor. No está en Google. Golfo de América ya está activo desde hace bastantes días. Muy bien. Daniel, esta era la prueba, esta era la primera salida al aire para compartir con los amigos de Sala VIP. Estamos viendo las imágenes de estos lugares que has recomendado y bueno, para el próximo programa, para el número 2, vamos a seguir viajando por Estados Unidos con Daniel Romagnoli de Daromo Tours, allí en el estado del Sol, en la Florida. Gracias, Daniel. Nos seguimos viendo. Un gusto, Antonio, a los amigos de Salavip, a las órdenes, nos seguimos viendo. Muy bien, amigos, y este segmento de Sala VIP se llama Pasajero VIP. Y por este lugar, a partir de este primer programa, van a ir desfilando gente que viaja por el mundo, viajeros frecuentes. Y a todos nos interesa saber los gustos de los demás. Entonces, en este caso, tenemos a uno de los uruguayos más viajeros en la historia, ¿eh? El máster en turismo MAIS, en turismo de reuniones, en organización de congresos y eventos. Sí, estoy hablando de Arnaldo Nardoni, a quien ya tenemos aquí en pantalla desde Lima. Reparte su tiempo entre Uruguay y Perú como residencia, pero después, siempre que lo llamo, le pregunto, ¿dónde estás? Y me responde desde los lugares más insólitos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, para el horario que los consumidores elijan entrar a este contenido on demand. ¿Cómo estás, Arnaldo? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos tratando de averiguar los gustos de la gente, bien de chusmas, ¿eh? Es un tema complejo, porque siempre que tiene que responder se queda con las ganas de agregar algo más.
Ahí está. Bueno, vamos rápido al ping-pong de las 10 preguntas de Pasajero VIP. Bueno, Arnaldo, una ciudad, Madrid, un país, Italia, una playa, Punta Cana, un hotel, el Bay Sands de Singapur, una cadena hotelera, interesante pregunta, es a Ritz-Carlton, anda mal de gusto, una aerolínea, Emirates, un aeropuerto, ahí está complicada, pero bueno, Estambul, un plato en un restaurante de algún lugar y aquí va condicionado. No se puede decir el rocoto en Lima. me gusta, yo soy, obviamente como papá de italiano, me gusta mucho la pasta. Pasta a la norma y donde se come espectacular es en Sicilia. En Muy bien. Catania principalmente en Catania, pero hay otros lugares. Doy fe, doy fe. Lo probé hace poco y como la pasta italiana no hay, Exacto. evidentemente. Una marca de maletas. ¿Una marca? De maletas. Samsonite, Un seguro de viaje. Universal Assistance. Muy bien. Estas son las 10 respuestas de Arnaldo Nardone desde Lima, Perú. Quedan registradas y vamos Bien. a ver qué es lo que van a seguir contestando nuestros amigos en los futuros programas. Nos seguimos Sí. viendo, Arnaldo. Te mando un abrazo. Bueno, que pasen muy bien, abrazo grande. Como estaba anunciado, debutamos con las entrevistas en este primer programa de Sala VIP para la plataforma, para la comunidad de C-Level en toda la República Oriental del Uruguay. Estamos llegando a más de 25.000 empresas y más de 100.000 usuarios. En esta primera entrega de Sala VIP, donde hablamos de viajes, quisimos hacerlo por todo lo alto y tuvimos suerte porque conseguimos que cuando convocamos al economista Andrés Gil, CEO y socio de Toc Toc Viajes, una de las principales empresas de turismo del país, nos dijera que sí. Bienvenido, Andrés, gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias por la invitación, por la presentación y por supuesto que mucha suerte en este nuevo emprendimiento. Gracias. Sabés que, bueno, para vos no es ninguna novedad que sea una pasión para nosotros el turismo, los viajes y todo lo que gira alrededor. Es muy difícil de explicar esta pasión, ¿no? Sí, sí, y la combinación de la pasión con el periodismo es algo que compartimos históricamente, así que bueno, me siento bastante cómodo. El amigo Andrés Gil supo ser productor periodístico nada menos que de En Perspectiva, el programa de Emiliano Cotelo en su época de oro allá en El Espectador. Así que si seremos colegas, dobles. Exactamente, pero después de eso vinieron ya más de 15 años enfocados 100% en el negocio. Bueno, ¿cómo olvidarse de tu pasaje por para mí, la mejor pluma de la historia, la de los últimos 5 años, que te valió que te fuese a buscar Latam Airlines para que fueses el gerente comercial de nada menos que de esa empresa aquí en Uruguay. Y bueno, después de tanta exposición vino el grupo M5, Jetmar y se formó Toc Toc Viajes. Bueno, sí, digamos que estuve casi 8 años trabajando del lado de las aerolíneas y bueno, después
llegó el momento de pasar para el otro lado del mostrador, pero asociado a algo que a mí me apasiona mucho, que es digamos, la implementación de tecnología asociada a la industria de viajes. Y bueno, la creación del nacimiento de TokTok Viajes allá por 2015 fue una muy linda oportunidad para dar ese salto y pasar a jugar otro partido que es bien distinto que el de la Aerolíneas. Es que el formato inicial de TokTok Viajes requería a alguien como vos, porque era muy difícil hacerlo con un agente de viajes común y corriente o con un tecnológico común y corriente. Bueno, era una conjunción ideal, ¿no? Es difícil que lo diga yo, pero sí, la combinación del conocimiento de la industria con ya 2 experiencias acumuladas de tanto flightuna.com en su momento y después latam.com en Uruguay, me habían dado, digamos, un recorrido que de algún modo ajustaba bastante bien a las necesidades que tenía un proyecto incipiente en el marco de una industria que todavía estaba dando sus primeros pasos en términos de comercialización online de productos de viaje. Y a mí me sedujo, por supuesto, mucho la invitación del equipo de 5M Travel para formar este proyecto, que, como bien decías, se inició como un proyecto 100% online, pero su realidad actual es bien diferente. Pero era un proyecto 100% online con una característica diferente. Si mal no recuerdo, ustedes tenían un grupo de gente tipo call center esperando la comunicación del cliente para guiarlos en su compra tecnológica. Es correcto. Nosotros le llamamos Servicio de Atención al Viajero, el SAV, y en realidad era un ejército que yo les decía evangelizadores. Los motivaba diciendo que ustedes son evangelizadores de la compra online en Uruguay, porque sí, de algún modo en ese entonces todavía era necesaria una especie de tutoría o acompañamiento, obviamente no para todos los clientes. Había clientes que compraban por su cuenta y resolvían su viaje directamente en la plataforma, pero también había muchos que a partir del contacto inicial con la plataforma sentían la necesidad de ser guiados, ser asesorados, acompañados en el proceso de compra. Y bueno, ellos no eran lo que se dice vendedores de viajes, sino que eran asesores o evangelizadores en el proceso de digitalización de la compra de viajes en Uruguay. Y esa fue, digamos, la apuesta estratégica de TokTok Viajes en sus orígenes, que era dotar a la tecnología de una capa adicional de servicio, que era lo que habíamos detectado, era uno de los principales puntos de dolor o puntos de falla de los modelos digitales en la región. Es que estamos hablando hace 10 años y en el desarrollo de la tecnología 10 años es una vida, y en ese momento estábamos los viajeros no muy avesados en el manejo de las herramientas tecnológicas, y era necesario eso que ustedes implementaron, ¿no? Sí, porque la propuesta comercial era muy buena, pero a veces para cierto tipo de público el producto y el tránsito a través de la tecnología no era algo natural, sobre todo para los que no son nativos digitales, digamos, claro. Que en realidad son la mayoría de los viajeros, sí, lo eran hace 10 años, hoy quizás un poco menos, pero lo eran, y era imprescindible incorporar ese concepto de un servicio de acompañamiento a la compra, que después fue mutando poco a poco en la medida que el proyecto fue madurando. Ahí voy. La mutación del proyecto de TokTok es una de las aristas más importantes de esta charla con el economista Andrés Gil, porque no es habitual, no es común. Lo acaba de decir él, comenzó, digamos, con un alarde de tecnología. Hoy tiene 5 sucursales. Ese proceso, ¿cómo se dio? 5 sucursales físicas. Sí, depende cuando alguien vea esta entrevista, quizás cuando la vea dentro de algún tiempo ya tengamos 6 o 7, tenemos planificado abrir algunas más para este año. Acá podríamos hacer una aproximación histórica o comercial, digamos. La aproximación histórica es, la pandemia fue obviamente un flagelo durísimo para toda la industria. Yo siempre digo, rescatando la parte positiva, que a nosotros en TokTok nos dio la oportunidad de sentarnos, además de estar apagando incendios por todos lados, de sentarnos a repensar un poco el modelo de negocios en vistas de cómo estaba evolucionando la industria, de los cambios que se estaban dando,
de la exposición muy fuerte a la competencia de las grandes agencias de viaje internacionales en una industria, digamos, cross-border, porque la exposición a los grandes competidores está todo el día. Cuando hablo de los grandes competidores estoy hablando de Booking, Airbnb, Expedia, InDreams, todos los grandes jugadores mundiales que tienen capacidades de inversión en tecnología infinitas desde nuestra perspectiva, y con los cuales correr esa carrera era muy difícil. Eso es increíble, pero además se da en la mitad de ese proceso que decimos. Empieza en 2015, estamos en 2025, la pandemia empieza en 2020. O sea, en el primer lustro de la vida de TokTok, en un mundo, que lo acabas de decir, se estaban disputando las supremacías, las grandes OTAs, las grandes organizaciones tecnológicas online, y era difícil meterse en ese lío. Sí, es una carrera muy dura de inversión en tecnología, de inversión en marketing, y que muchas veces, y ahí voy un poco a la parte que decía, la parte comercial, muchas veces no termina de ser valorada por los viajeros, por los clientes, por las personas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces un cliente llega a una sucursal y ve una inversión en un local de una persona física, imagina que, bueno, que cobra su salario, que se paga la luz, y dice, bueno, acá hay una inversión, estoy dispuesto a pagar un poco más de lo que le pagaría una aerolínea para comprar un boleto aéreo, por ejemplo. En la tecnología eso cuesta mucho, que el cliente valore efectivamente. Él dice, bueno, yo me estoy sirviendo solo. No, para que tú te sirvas solo, yo tengo que tener 15 desarrolladores, como teníamos en el año 2019, 4 diseñadores gráficos, diseñadores web, tengo que invertir en hosting, en infraestructura, en una cantidad de herramientas tecnológicas que el cliente en su experiencia de compra siente que, o sea, al final alguien le está sirviendo y el trabajo lo estoy haciendo yo. No, para que eso suceda el trabajo se hizo antes y se invirtió muchísimo. Entonces es muy difícil lograr no vender es relativamente fácil, es difícil hacer de ese negocio un negocio rentable. Claro. En cambio, el mundo de las ventas tradicionales es un mundo en el cual, además de que se logra cobrar un poco más, digamos, por el servicio que se brinda, o sea, ahí está, se logra el construir un vínculo que hace que los clientes terminen siendo clientes de largo aliento. Se logran mejores tasas de lo que nosotros llamamos cross-selling, de venta de productos adicionales a lo que es el pasaje aéreo, y sobre todo se logra brindar un servicio que está alineado a lo que es la visión de TokTok desde hace muchísimos años, que es lo que nosotros nos propusimos, que es ser la agencia de viajes más querida por los uruguayos. Hay un tema también que no se puede pasar por alto, que es el B2B, ¿no? O sea, el que el pasajero esté viendo un rostro, lo que decías hace un rato, y que además de generarle confianza, ante el menor problema que pueda tener, no va a hablar con una computadora, va a entrar a un escritorio, se va a sentar y va a poder dialogar con alguien para plantear su. Yo creo que la palabra es personalización, porque nosotros en TokTok Viajes, digamos, online, eso ya lo teníamos un equipo de gente que resolvía los problemas, y no es imposible tener una agencia de viajes en una industria totalmente expuesta a las contingencias todo el tiempo, vos las conocés, de tipo climático, de tipo geopolítico, de tipo geológico, o sea, siempre están pasando cosas, bueno, ni que hablar sindicales, problemas mecánicos, o sea, en la industria pasan cosas y vos tenés que tener gente que las atienda. Cuando yo digo la personalización es, tú tenés el WhatsApp de la persona que te vendió, y eso es distinto a llamar a un call center que te atienda siempre, pero no sabes si siempre te atendió la misma persona. Yo creo que la palabra es personalización, y en la personalización viaja esto que nosotros tratamos de construir, que es la búsqueda del cariño. Porque al final, cuando decimos que queremos ser la agencia de viajes más querida, lo que estamos buscando es cariño, y el cariño se construye en base a relaciones interpersonales. Es difícil construir cariño desde la frialdad de la tecnología. Y todo eso se trasunta en respaldo, en el respaldo que tiene el cliente, y
en escapar a esa nada que significa para mucha gente el mundo tecnológico. Lo seguimos conversando en instantes, ya volvemos. Muy bien, seguimos conversando con el economista Andrés Gil, CEO de TokTok Viajes, una de las principales empresas de turismo de la República Oriental del Uruguay, hablando de su corta pero de su singular historia. Comenzada ya por 2015, estábamos pasando por el impacto de la pandemia, del inicio de la pandemia en el 2020, y los cambios que ese fenómeno requirió a nivel general, pero fundamentalmente en el mundo de los viajes y el turismo, donde nos quedamos aconsejándole a la gente que se quede en la casa, haciendo totalmente lo contrario a lo que es nuestra razón de ser, invitar a todo el mundo a que viaje. Ese proceso se inició entonces en esa oportunidad y fue derivando en un cambio de rumbo, en una consolidación empresarial que ¿por dónde tomó, Andrés? Bueno, a ver, de la realidad percibida de que tras la pandemia los viajeros iban a precisar, digamos, volver un poco para atrás en el sentido de contar con mayor nivel de confianza a la hora de hacerse de los servicios. Imprescindible, después de todos los desastres que hubieron. Exactamente. Nosotros salimos, realmente siento que salimos muy fortalecidos por un trabajo muy a conciencia y muy serio durante la pandemia. Y entonces, a partir de esa constatación y, digamos, de las observaciones a nivel de negocio que te comentaba más temprano, es que decidimos abrir nuestra primera sucursal en septiembre del 2022, ahí ubicada en Rivera y Soca, que pasó a ser nuestro cuartel general, digamos, pero rápidamente, en un par de años, llegamos a las 5 sucursales. Después de la de Rivera y Soca vino Punta Gorda, después vino Costa Urbana, el shopping de Costa Urbana, después vino el shopping Atlántico, ya estamos hablando de Canelones, estamos hablando de Maldonado. Abrimos a fin del año pasado en San José, en San José de Mayo, por suerte con muy buen suceso hasta ahora. Y bueno, y los planes que tenemos para este año incluyen una sucursal adicional que ya vamos a abrirla ahora en el primer trimestre de este año, en Montevideo, y luego un par más también en el interior del país. ¿Esto qué hace? Hoy en día la mitad de nuestras transacciones, de nuestras ventas, se realizan a través de nuestra plataforma, como solía ser habitualmente, y la otra mitad ya se realiza tanto presencialmente como por la vía telefónica, como por WhatsApp, con distintas herramientas tecnológicas que hemos ido incorporando sobre la marcha, también entendiendo las necesidades, tratando de leer las necesidades y las comodidades y la forma en la que los viajeros quieren contratar sus viajes. Pero ¿a qué nos llevó esto? Bueno, a una transformación no solo del modelo de negocio, sino también de una reingeniería organizacional. O sea, nosotros pasamos a que nuestro equipo era un equipo llegamos a tener 130 personas en 2019, pero el promedio de edad eran 26, 27 años, muchos chicos con su primer trabajo en este SAP que yo comentaba, el Servicio de Atención al Viajero, muchos desarrolladores de tecnología, y tuvimos que virar, y bueno, y hoy en día tenemos ya más de 50 vendedores de viajes. Con experiencia muchos de ellos, y otros de ellos que los hemos ido formando nosotros bajo el ala de estas personas con experiencia. Y eso, digamos, esas sucursales hay que poblarlas, pero además lo que entendimos es que el canal online es un gran generador de lo que nosotros llamamos leads, digamos, de oportunidades de venta, pero que como tal la plataforma tiene tasas de conversión, o sea, de concreción relativamente bajas, pero eso desborda hacia todos lados. Entonces desborda hacia los teléfonos, desborda hacia las sucursales, desborda hacia el WhatsApp, y nosotros ahí abajo lo que tenemos que tener son verdaderos leones de la venta, gente muy capacitada en los viajes, pero también con un espíritu vendedor que no lo tiene todo el mundo. Y lo que fuimos conformando fue eso, un equipo
muy grande de vendedores que se nutren del tráfico orgánico que tienen las sucursales, pero también y muy especialmente del tráfico que desborda, y cuando digo desborda es alguien que ve una publicidad o entra en TokTok porque le suena la marca, porque realmente estamos parados arriba de una marca que ha cobrado muchísima fuerza, entra al sitio, ve algo que le interesa, pero después dice, bueno, me voy a ir a una sucursal, bueno, no, voy a llamar por teléfono, bueno, no, voy a chatear con alguien, y del otro lado tiene que haber alguien que esté en condiciones de transformar eso en una venta. Eso es lo que vuelve al modelo, que muchos hablan de modelo híbrido, modelo omnicanal. Yo creo que hay muy pocas experiencias, incluso a nivel regional, en América Latina, de agencias de viaje que tengan una composición de su tráfico 50% online y 50% offline. Y eso es la singularidad que de algún modo mencionabas al principio de tu introducción, que nosotros sentimos que hoy tiene TokTok Viajes, que es justamente haber podido construir desde el mundo online un modelo omnicanal o un modelo híbrido. A ver, Andrés, es ideal con alguien como vos poder entrar en algunos temas que en otros diálogos puede llegar a ser directamente imposible. Estamos en un territorio, en un país con apenas 3,5 millones de personas, entonces mucha gente puede llegar a pensar cómo puede funcionar todo este aparataje, toda esta organización que no es única, porque la competencia es enorme, es brutal, pero hay una particularidad que todos la conocemos. Ayer grabando otro programa hablábamos de que somos el segundo país consumidor de whisky. Bueno, yo no sé si está hecha la encuesta en proporción a los viajes, qué lugar ocuparíamos en el ranking. Es que como país chico es natural que las ansias de conocer el mundo estén presentes casi en el ADN, además un país de inmigrantes, construido por inmigrantes, o sea, pero además la ubicación geográfica que tenemos, ¿no? Sí, la ubicación geográfica, y te diría que en ese sentido la pandemia, nosotros inicialmente hablábamos de un rebote, que lo esperábamos y sucedió. Yo creo que hoy en día, pasados ya 3 años, ya no hablamos de un rebote, hablamos de un cambio estructural en la mirada o en la valoración que tiene la gente a propósito de lo que implica gastar parte de sus ahorros en viajes. Es como una resignificación que yo creo que tiene algo que ver con la pandemia, de la acumulación de experiencias, del invertir en estar con la familia, de invertir en algo intangible que queda para toda la vida. Yo creo que le ha ganado espacio a la inversión en bienes materiales. Es mi sensación, es lo que nosotros vemos, la demanda está muy pujante. A ver, eso es un comentario que me lo hace toda la gente que sabe que trabajo en una agencia. Che, los uruguayos están viajando como locos. La realidad es que sí, es que están viajando mucho, y yo creo que el post-pandemia le dio un reimpulso a eso que yo creo que igualmente está plantado en el ADN de los uruguayos, que es las ganas de conocer el mundo. Y cada día más se aplican distintas teorías, o sea, la palabra experiencia ha pasado a ocupar un lugar preponderante en las diferentes propuestas, y muchas veces es difícil de traducir qué es lo que significa la búsqueda o el encuentro más bien de esas experiencias. Ha ido mutando la forma de viajar. Más adelante vamos a entrar en lo que es corporativo, que ese es otro tema impresionante, pero digo, en los viajes de ocio, en el leisure, en el vacacional, el cambio ha sido impresionante, o sea, en duración, en la elección de destinos, en la contratación de servicios, en los gustos. A mí me gusta decir que viajar es un vicio sano. Bueno. Y que además tiene la escalada de cualquier vicio. O sea, que quien viaja a Brasil, en el paso siguiente quiere viajar al Caribe, provoca adicción, quiere viajar a Estados Unidos, después a Europa, y después tenemos el que dice, mira, ya viajé a Europa, quiero ir a Asia, ¿qué me podés recomendar? Claro. Que no haya... Realmente genera eso que, ojo,
cuando hablamos de demanda también tenemos que hablar de oferta. Claro. Y la limitante, muchas veces, al crecimiento de eso, está dado por la conectividad. Yo siempre lo repito, a la industria no le faltan clientes, no le falta gente con ganas de viajar. Lo que le falta es oferta, asientos, conectividad, que ojo, está recuperada, ya estamos cerca del 10%, entre 10 y 15% arriba de lo que teníamos en 2019 previo a la pandemia, pero igualmente siempre hay los aviones siguen saliendo llenos, hay oportunidades y lo que sí empieza a suceder es que a la medida que los aviones se llenan, los precios de los tickets aéreos empiezan a ser un poco más caros y entonces, bueno, cierta población o cierta parte o ciertos segmentos no acceden o tienen que conformarse con viajes de menor alcance, con una cuestión presupuestaria. Pero diría, hoy en día la demanda claramente no es un problema. Los problemas de nuestra industria están más asociados a la oferta y a la rentabilización del negocio, cada día más complicado. Y en este tema, digamos, todos sabemos cuáles son los destinos que están de moda, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo se mantiene este popurrí de posibilidades que hay? Que mires para donde mires, está esa posibilidad de viajar, ¿no? Bueno, en realidad no cambió drásticamente la composición de los viajes al extranjero. Sí, digamos, si uno entra más granularmente a mirar los destinos, está claro que hay destinos que están emergiendo y hay otros destinos que han caído llamémosle, en desgracia por distintos motivos, porque no hicieron un buen marketing en su momento, o porque tienen temas de abastecimiento local, o de seguridad, como sucede por ejemplo en Cuba hoy en día, o por ejemplo con algunos destinos que también tienen problemas de seguridad, que es un flagelo ya a nivel internacional, otros que sufren más el sargazo, es decir, y eso ha migrado a que, por ejemplo, las Islas Baleares se hayan puesto como una opción, una alternativa muy buena al viaje al Caribe. Es decir, pero en términos estructurales, si uno mira el gran mapa, esto se sigue repartiendo. Hay un 20% que es Europa, un 20% que es Estados Unidos, un 20% que es Brasil, un 20%, o sea, y un 20% que es regional, que es una mezcla de Argentina con Chile, con Colombia. Es decir, no hay grandes cambios en cómo se compone la torta hoy en día. Pero dijiste como al pasar Caribe, Sargazo, Baleares. Vamos por partes. Sargazo, ese gran tema que aparece en algunos centros, destinos turísticos legendarios del Caribe, sí. Que es un problema sin solución de continuidad, ¿no? Bueno, entiendo que las autoridades locales y también los grandes inversores internacionales que tienen apostadas muchas fichas ahí con sus tremendas inversiones en hoteles all inclusive, están trabajando para mitigar el impacto del sargazo y con relativo éxito. También es cierto que hay muchos viajeros de all inclusive que te dicen, mira, a mí realmente no me interesa mucho la playa, yo voy, me quedo en el hotel, disfruto de las piscinas, estoy con mis hijos tranquilos. Es decir, no ha habido una caída significativa. El concepto all inclusive supera el sargazo. Sí, te diría que sí, pero bueno, siempre los viajeros te preguntan, che, y nosotros vamos buscando, porque hay zonas en que dependiendo de la época o directamente no hay, también ha ganado un poco de presencia el Caribe Sur, claro. Destinos como Aruba, Aruba, Curazao, esos este, cruceros que salen de Colón son espectaculares para eso, ¿no? Todo eso porque son zonas que por un lado no están afectados de sargazo y por otro lado tampoco tienen la exposición a los huracanes en la época de septiembre, septiembre, octubre. Entonces, se va encontrando, el mundo es muy grande y las oportunidades para avanzar en este concepto, Baleares, ¿cómo se puede explicar ese destino o esos destinos? ¿Cómo se puede transmitir para el que no tiene idea o para el que no lo tiene quizás en sus próximos experiencias, en sus próximas búsquedas de experiencia? Esos mantelitos blancos con flores en los restaurantes, esas calles embajadas, o depende en su vida, depende de dónde la tomes. Lo que pasa es que Baleares tiene una combinación perfecta entre una ciudad, hablando por ejemplo de Mallorca, que es la claro. más grande, de una ciudad
con un acervo histórico impresionante, por la que han pasado civilizaciones de todo tipo y que han dejado un legado histórico imponente, una ciudad de una elegancia espectacular, y luego y el interior de Mallorca. El interior de Mallorca, que tiene desde toda la opción de calas y de playas, cada una más linda que la otra, hasta la alternativa de ir a la Sierra Tramuntana y estar en una especie de Toscana mallorquí, donde encontrar pueblos como Valdemosa, Deià, que son realmente espectaculares por sus paisajes. Deià es muy difícil de explicar, en el medio de la montaña no en vano ha sido elegido por grandes celebridades del mundo para incluso ir a retirarse ahí, porque realmente, y no lo estoy hablando ahora, hace ya 50, 60 años, grandes celebridades han elegido esos lugares para ir a terminar sus vidas o a tener su casa de descanso. Entonces, ¿cómo se explica? Y se explica por la combinación de la infraestructura turística, del encanto como ciudad y de los atributos naturales que son realmente maravillosos. Ni hablar del charme de Ibiza, de lo que significan esas fiestas impresionantes en pleno verano, y las calas de Ibiza esas ciudades emblemáticas de Mallorca, y bueno, y nos olvidamos de Menorca, de Formentera, o sea, es un complejo. La dejamos ahí. La dejamos por ahí, otro día charlamos un poco más. Enseguida volvemos. Muy bien, amigos, continuamos en nuestra charla con Andrés Gil, el CEO de Toc Toc Viajes. Estamos viajando por todos lados y nos van a quedar destinos en este primer programa de Sala VIP, pero lo vamos a solucionar la semana entrante. Te invitamos para la próxima semana, Andrés. A las órdenes. De acuerdo. Y ahí vamos a irnos a un lugar que experimenté hace muy poco y me partió la cabeza, que es la ex Yugoslavia. Sí, la verdad es que, bueno, yo estuve el año pasado y definitivamente y muy rápidamente decidimos armar una operación especial de cruceros por las islas de Croacia. Si querés lo dejamos para otro día. Lo dejamos porque ir a hacer el crucero a Bar desde Split es algo... Dubrovnik, Bar, Korčula. Es Korčula. Pero además la ciudad vieja de Dubrovnik, la gala que significa estar cenando al lado del puerto viejo con una orquesta con violines. Y el dato de tener una de las guerras más recientes, muy vívida, y la reconstrucción. Bueno, pero para hablar... El tour de la guerra en Zagreb es una lección de historia que no se la puede perder nadie. ¿La dejamos ahí? Para la semana que viene. Para otro día. Ahí está. A ver, en esta transformación de Toc Toc, Andrés, hay algo que es fundamental para el mundo moderno, que es los viajes corporativos, ¿no? Y acá tenemos en nuestro público, en la plataforma, en la comunidad de C-Level, la mayoría son empresarios. ¿Cuál es el mensaje desde Toc Toc o cuál es la realidad de ese mundo? Tengo que hacer un poquito de historia. La realidad es que Toc Toc cobró mucha relevancia y por supuesto nos empezó a suceder que muchos clientes empezaron a ser clientes recurrentes, y como sucede en todo país chico como Uruguay, muchos de esos clientes eran o responsables de compra o gerentes o dueños de empresas que se nos acercaban y decían: bueno, ustedes tienen buenas propuestas, me gustaría acercarles los viajes de mi empresa. Y la realidad es que nosotros hasta septiembre de 2022 siempre fuimos bastante, ¿cómo decirlo?, cuidadosos, porque teníamos mucho para perder en cuanto a reputación si hacíamos las cosas mal. Y por tanto esperamos un tiempo a que esta parte del negocio, la parte, digamos, offline, la parte de vendedores experimentados, madurara para empezar a ser reactivos, y en este caso, en este momento, aún más, ser proactivos en el acercamiento con las empresas,
porque hoy en día sí tenemos un equipo dedicado de 5 personas, con gente que tiene experiencia ya de muchos años en el negocio de los viajes de empresas, y que son muy diferentes a los viajes Nada que ver. de turismo, porque están mucho más expuestos a la compra de última hora, a los cambios, entonces requiere de un servicio 24/7 mucho más personalizado que el de los viajeros. Y hay 1000 historias en cuanto a preferencias, en cuanto a cómo hay que atenderlos, en cuanto a cómo se desarrolla. Por ejemplo, antes uno hablaba de un viaje corporativo y estaba ineludiblemente viajar en business, 5 estrellas y el transfer de llegada. Lo que ha cambiado, Eso ha cambiado muchísimo. o sea, he visto trámites que lo que exigen es un 3 estrellas con buen wifi, como Bueno, cosa, pero lo que pasa es que no podemos olvidarnos que el 98% de las empresas del Uruguay son pymes, claro. y que por tanto toman decisiones no como toman las grandes corporaciones, sino como si fueran clientes finales, como si fueran viajeros. O sea, realmente están cuidando su dinero como si fuera el dinero de sus vacaciones. Entonces, están buscando, comparan, pero al mismo tiempo, después que compran, pretenden tener un servicio, y está bien que así sea, de, digamos, de atención personalizada y preferencial, porque tienen necesidades, porque están en juego negocios, porque tienen que llegar a tiempo, porque una reunión se extendió y hay que cambiar el boleto, porque una reunión terminó antes y hay que volverse antes, porque hay una urgencia en Montevideo. Es decir, toda esa musculatura que se requiere para atender a una empresa era algo que nosotros no teníamos en el pasado y que hoy sí tenemos, y que estamos tratando de hacer valer en el mercado para acercarnos justamente a esa comunidad. Nosotros no vamos por las grandes corporaciones, que si vienen igual podríamos... Bienvenidas. Pero en cualquier caso nosotros estamos acercándonos a empresas de mediano porte con las cuales nos sentimos muy cómodos y muy a la altura, y con la reputación y la historia acumulada suficiente como para dar un buen servicio. Y definitivamente es un segmento con el que estamos trabajando mucho más. Contame, vos que lo viviste de adentro, lo que sería la Pluna de los últimos 5 años en este momento, sirviendo a ese mercado. Y bueno, sí, habría que ver qué habría sucedido durante la pandemia. Esa es pero es contrafáctico. No sabemos qué hubiera sucedido durante la pandemia, pero definitivamente sí, lo que era el producto y la conectividad, la cantidad de vuelos directos, una cantidad de ciudades regionales que tenían... Que siguen faltando, por sí, más que se haya recuperado la conectividad y todo sí. lo demás, siguen faltando esos Curitiba, esos Rosario, esos Córdoba. Sí, Belo Horizonte, Claro. y ni que hablar del puente aéreo, Ni hablar. que está operado por una sola aerolínea, y que ¿Y en en qué su momento Pluna tenía 10 frecuencias diarias. Es decir, sí, sin duda para el negocio corporativo las opciones son fundamentales, la conectividad es fundamental, y creo que hoy en día el principal debe que tenemos, ya no hablo como empresario de la industria, sino como ciudadano, es el tema de la conectividad todo el año con Estados Unidos. Creo que un país como Uruguay, No puede que estar. se precia de todo lo que es, porque lo es en términos de hub a nivel de conocimiento, de desarrollo, por el posicionamiento internacional que tenemos, el no estar todo el año conectados con pese a que, ojo, tenemos aerolíneas muy buenas, Sí. que sirven muy bien el destino a Estados Unidos, Sí, como sí, Copa, sí. Latam. Sí, pero la falta de American Pero en el vuelo directo es algo que te lo marcan absolutamente todos los empresarios, especialmente. Y depender del nuevo 321 es también complicado. El delivery de esos aviones viene lento, digamos. Bastante, sí, bastante lentos. Amigos, vamos a hacer un giro en esta charla, porque de algo hay que vivir, ¿no? Está muy lindo todo lo lírico y todo lo empresarial, pero hay que tener ofertas, hay que tener propuestas, y sobre todo para una Semana Santa que tenemos ahí nomás. Faltan 40 días. ¿Qué tenemos? Bueno, cuando salga esto al aire, 30 y pico, porque estamos grabando unos días antes de la salida. Está bien. Falta experiencia. ¿Qué tenemos para Semana Santa en Tok Tok, Andrés? Y tenemos una apuesta muy fuerte, sin precedentes. También el cambio en el modelo implicó incursionar muy fuerte en la modalidad de cupos, en la modalidad de charters, o sea, operaciones especiales, precontratadas,
en sociedad con otras agencias del Grupo 5M. Y la gente no tiene ni idea lo que hay que rezar, templarse y tener suficiente calma para sobrellevar la contratación, la programación, la contratación y la operación. Sí, incluso no es fácil porque los aviones hoy en día, las aerolíneas no están con ociosidad muy grande de aviones. No son baratos. Pero en Semana Santa es el único momento del año en el que la demanda supera largamente la oferta, en donde mucha gente finalmente, por no anticipar su compra, termina quedándose. Me pasa todos los años. Mis amigos, che, ¿tenés algo de Semana Santa? No, mirá, está todo agotado. Y bueno, y es por eso que este año hicimos una apuesta muy fuerte. Tenemos cerca de 10 o 11 operaciones especiales, charters, vuelos directos a Maceió, Cabo Frío, Porto Seguro, Recife, Salvador, Río de Janeiro. Es decir, hay una cantidad de operaciones especiales que se suman a los asientos regulares, y te diría que de a poco nos vamos quedando sin stock, porque realmente Brasil hoy en día es la estrella del turismo Ni hablar. en Uruguay, por varios motivos. Por un tema de mejora en la conectividad, porque su principal competidor regional, que es Argentina, ya no es lo que fue los últimos 2-3 años. No, ni hablar de los costos. Y porque, como dice todo el mundo, Brasil está barato, y eso es una realidad. O sea, podríamos entrar en tecnicismos macroeconómicos a propósito del tipo de cambio real bilateral y cantidad de cosas, pero si lo llevamos al terreno, hoy para los uruguayos Brasil está barato, y entonces por eso se ha erigido en el verano y especialmente para Semana Santa en la estrella. Y bueno, y digamos que nuestras baterías hoy en día están puestas en terminar de cerrar ese capítulo. Hablemos de precios así al barrer. Me agarraste desprevenido, pero sí, obviamente viajar en Semana Santa, justamente porque contratar una operación charter es bastante costoso, y porque además lo que terminamos ofreciendo son vuelos directos a destinos que están realmente muy lejos, que en otras épocas del año es imposible hacer. que te llevarían 10-12 horas llegar a destinos como Maceió o yo qué sé, o Porto Seguro. Bueno, tenemos vuelos directos, esos vuelos directos salen más caros, y por tanto viajar en Semana Santa es más caro que viajar en otros momentos del año, en momentos de baja temporada. Pero en general, digamos, la demanda viene muy bien, porque al final es como una forma de extender un poquito las vacaciones de verano, sobre todo en el nordeste, en donde tenés garantía de clima, y en ese sentido, digamos que el público se está volcando bastante a esas opciones, porque además es casi la última instancia de viajar con los niños, es una semana de mucho viaje familiar, y bueno, estamos hoy en día, digamos que el desafío de corto plazo, al lado de todos los desafíos de mediano y largo plazo que tenemos, es terminar de cerrar el capítulo. El nordeste brasileño es un Caribe con otro sotaque, como dicen los propios brasileños, sí, con otro estilo. Tiene el toque brasileño. También es cierto que en los últimos años han aparecido opciones que no existían antes de All Inclusive. Las grandes cadenas, por ejemplo en Salvador, han instalado tanto Palladium, Iberostar, Riu y otras más, han instalado su All Inclusive ahí. Entonces, digamos que es una alternativa que se ha presentado como una buena segunda opción, además de que el viaje es más corto por cuenta de los charters, y como la Semana Santa es una semana nada más, se vuelve una solución bastante buena que ajusta bien a las necesidades de los clientes. Entonces, la programación de charters a Brasil, con todos esos destinos, pero también sigue Caribe, sigue Miami, sí, claro, propuestas de todo el año. Sí, incluso Europa, hay gente que viaja por 10 días, estira un poco las vacaciones y viaja a Europa. Es decir, hay Semana Santa, digamos, es esencialmente regional, Caribe y digamos un poco Miami y Nueva York, destinos de ese tipo. Para el próximo programa, entonces, para el número 2 de Sala VIP, desde ya queda hecha la invitación para hablar de la ex Yugoslavia. Me parece genial. ¿Nos seguimos viendo? Por favor, a las órdenes. Enseguida volvemos.
Esto ha sido todo por hoy en este primer programa de Sala VIP en la plataforma para la comunidad de C-Level. Hemos tenido los incentivos para viajar a Europa, para viajar dentro de Estados Unidos. Hemos tenido el personaje, al pasajero VIP, para saber de sus gustos, cuáles son los principales, la mejor ciudad, el mejor país, la mejor aerolínea. Y hemos tenido una charla de aquellas con André Gil, el CEO de Top Viajes, que nos ha permitido conocer el desarrollo y la transformación de esta singular operadora turística uruguaya que está cumpliendo 10 años, que se está ampliando y que fue a la tecnología y volvió a lo presencial. ¿Qué mensaje? Nos seguimos viendo el próximo miércoles con más Tok Tok y con la promesa de viajar a la ex Yugoslavia y con mucho más. Vamos a ver qué incentivos vamos a conocer, de qué parte y algún nuevo entrevistado.